Y para darle forma a la conversación estamos con Paz Milet. Gracias, Paz, por estar acá con nosotros acompañándonos en esta conversación. Paz es candidata a doctora en Ciencia Política y profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. También nos acompaña Sergio Molina. Gracias, Sergio, por acompañarnos acá en CNN Chile en esta discusión, conversación y análisis. No, gracias a ti, Fernando. Buenos días. Sergio es magíster también en Ciencia Política y docente de la Universidad Diego Portales. Sergio y Paz, antes de que comencemos y nos adentremos, ¿cierto?, de lleno a la conversación, quiero que revisemos una nota específicamente preparada por la periodista Bárbara Barros que resume, ¿cierto?, y nos da los matices y la contingencia y quiénes son específicamente Evo Morales y Alan García. Revisemos la siguiente nota. Evo Morales asumía el mando del país a principios de 2006, luego de ser elegido con el 54% de los votos. Visiblemente emocionado, no solo marcó un récord de apoyo, sino que se transformaba en el primer líder indígena en llegar al poder. De ahí que la inclusión y la nacionalización sean uno de los temas centrales de su gobierno. ¡Patria o muerte! A poco andar, dejaba en claro quiénes serían sus socios en la región. También ventilaba su particular diplomacia en uno de sus primeros viajes a Perú. Visité Lima, conocí Lima en el año 1989, cuando el presidente García era más flaco y más antiimperialista. No somos idénticos ideológicamente, no somos clones, pero luchamos por los mismos objetivos. Así respondía quien en 2006 obtuvo su segundo periodo presidencial en Perú. Con la promesa de no repetir su mala gestión económica del pasado, García reforzó los tratados de libre comercio e impulsó la austeridad fiscal. Con ello, hoy Perú ha logrado posicionarse como uno de los países más sólidos de la región. Sin embargo, por estos días, la popularidad del mandatario alcanza solo el 31%, ya que gran parte de la población cree que solo ha beneficiado a la clase alta. En el plano interno, su gobierno además se ha visto involucrado en este tipo de violencia. En el noroeste del país, 34 indígenas que se oponían a la explotación extranjera de sus tierras murieron en medio de los enfrentamientos con la policía. La demanda marítima presentada en La Haya contra Chile también ha cruzado su mandato, mientras que al otro lado de la frontera ha sido la salida al Océano Pacífico. Con este y otros asuntos en carpeta, Evo Morales logró ser reelegido a fines de 2009 y su partido alcanzó la mayoría en el poder legislativo. Un triunfo que fue posible gracias al apoyo de la clase media y la reforma de la Constitución, ahora de corte indigenista. Sin embargo, también quedó patente su poco respaldo en la zona llamada La Media Luna, provincias con los mayores ingresos del país. Hoy la popularidad de Morales se sitúa en un 46%, el nivel más bajo desde que asumió en 2006. Bárbara Barros, CNN Chile. Claro, ahí veíamos 46% de la popularidad de Evo Morales y creo que nos concentremos primero en el presidente boliviano. Sergio, específicamente, a tu juicio, ¿cómo ha manejado, cierto, Evo Morales sus relaciones con los vecinos? Porque como también veíamos en la nota, hay un acercamiento con un polo bastante polémico, por decirlo de esa manera, en la región, ¿cierto? Con Chávez, también una cercanía, obviamente, con el régimen castrista. Bueno, tengo la impresión que es importante ver a Bolivia como una sociedad en transición, incluidas las relaciones exteriores. En transición en muchos aspectos, en el aspecto de cuáles son los actores decisionales en el país, los nuevos poderes del Estado, la forma en que se va a entender la relación entre la economía y el Estado, y finalmente la relación internacional. Y creo que ahí el parteaguas, pero no de este gobierno, sino el parteaguas en las relaciones internacionales bolivianas en el último más de un siglo, es el tema marítimo, ¿no? En el cual Perú y Chile tienen un papel fundamental, sea porque un conflicto bilateral entre Chile y Bolivia, sea porque se ha trilateralizado, sea porque la historia misma ha hecho que estos países participen de eso, ¿no? O sea, la guerra del Pacífico sirve para entender la construcción nacional en los tres países, y en Bolivia es una construcción nacional con ciertas particularidades, ¿no? Claro, pero específicamente, y aquí Paz, quizás tú nos puedes ayudar, en este caso de Bolivia, y quedándonos con el caso Morales,
¿Cómo se entiende entonces la política interna boliviana y cómo eso repercute quizás en su relación con Perú y con Chile también? O sea, es decir, ¿cuáles son los elementos más fuertes de la política interna boliviana que finalmente repercuten en la región, ¿cierto?, en las relaciones internacionales. Bueno, yo creo, como decía Sergio, que hay varios condicionantes, ¿no es cierto?, el tema de la mediterraneidad, pero también el tema ideológico de Evo Morales que lo separa, ¿no es cierto?, de sus vecinos. El tema con Perú no ha sido fácil durante este gobierno, ya durante algunos años se venía teniendo una relación difícil entre Bolivia y Perú, pero está muy en relación en el último tiempo, por ejemplo, con el asilo que Perú brindó a los exministros Sánchez Lozada, ha generado problemas con Bolivia, pero permanentemente está esta mirada que Perú es, ¿no es cierto?, la llave para el candado de la mediterraneidad. Entonces Perú cada cierto tiempo da señales de que está presente la relación Chile-Bolivia. Y otro tema interesante a abordar es la relación que ha tenido con otro vecino como es Brasil, que está muy condicionado por el envío de gas, ¿no es cierto?, de Bolivia hacia Brasil, y que ha tenido de parte de Lula da Silva una serie de señales de apoyo a Evo Morales, cuando en determinado momento Evo Morales opta por desarrollar la nacionalización, que en la práctica no fue tal así, ¿no es cierto?, más bien fue una bolivianización del gas. Lula ofreció de intermediario entre las compañías y Evo Morales, o sea, él tiene un aliado, el Lula da Silva, que hace muy importante. Y en el caso, Sergio, de la relación entre los presidentes, entre Evo Morales y Alan García, veíamos, cierto, también en la nota de cómo incluso en algún momento Evo Morales bromeaba con el peso del presidente peruano. ¿Cómo ves tú esta relación en términos bilaterales entre los dos presidentes? Bueno, una relación compleja. La relación con Perú, entre Perú y Bolivia, siempre ha sido compleja, muy estrecha, para bien y para mal, que ha tenido sus bemoles en este último tiempo. En primer lugar, por un motivo central. Para la política exterior boliviana y para el gobierno en el conjunto de Bolivia, hay dos grandes matrices desde las cuales se nutre y que van a marcar todas sus acciones. Por un lado, la fuerte corriente indigenista que hay dentro del gobierno, y por otro lado, una corriente izquierda marxista. Esta conjunción exitosa en Bolivia, uno de los pocos países donde fue exitosa, permitió que Evo Morales esté en el poder. Por el lado, Alan García, por su parte, parecería, además de ser uno de los políticos más interesantes y de todo el continente, y quizás uno de los mejores oradores que haya tenido Latinoamérica, es un presidente que parecería estar a contracorriente. Si nos ponemos a pensar en su primer gobierno, en el 85, cuando estaba la ola neoliberal en pleno apogeo en Latinoamérica, él se convierte en un presidente estatista. Y a la inversa, ahora cuando empiezan a surgir en los últimos años ciertos gobiernos en los cuales donde la participación del Estado iba a ser relevante, él se convierte en un furibundo neoliberal. Entonces esto ha hecho que los desencuentros con Bolivia en esas etapas hayan sido profundamente marcados. Pero yo creo que el momento central de ese desencuentro tiene que ver con la relación con Chile. Esa es la matriz, este es el triángulo en el cual vamos a poder entender qué es lo que ocurre en las relaciones bilaterales y multilaterales de Bolivia y de Perú, ¿no? Paz, y brevemente, uno, claro, ve a Perú en este caso, y fijándonos solamente en el caso peruano, como una economía bastante sólida, pero finalmente hay una contradicción con la popularidad interna del presidente Alan García. ¿Cómo se explica esto? Aparte de que lo que veíamos también, una cierta privilegio a las clases altas, pero aparece muy bajo, ¿cierto? Un 30% frente a una economía que a luces de la macroeconomía al menos se ve bastante creciente. Bueno, es que hay dos factores fundamentales. Uno, que Perú, como varios de los países de nuestra región, tiene el gran problema de la distribución de la riqueza. Y los beneficios de este crecimiento económico sostenido de Perú en los últimos años no se ha evidenciado en la población en general. Y esto va acompañado con un proceso de regionalización que no ha sido suficientemente efectivo. Eso lo podemos notar cuando Alan García llega al poder. Si uno ve el mapa electoral, Alan García ganó en Lima Central, ¿no es cierto?, y en el norte, que era tradicionalmente aprista, en Trujillo. Pero uno ve que hay una mayoría no expresada en las urnas, ¿no es cierto?, que favorecía a Ollantumala. Alan García entra al poder ya con un apoyo muy bajo en las regiones más alejadas del Perú, que es la que cuesta llegar a estos beneficios de los ingresos, ¿no es cierto? Son dos presidentes, Evo Morales y Alan García, que han estado cada uno en un segundo periodo de gobierno, pero hay otro